Vamos a dar paso al panel Las plantas de regasificación presente y futuro. Invito por favor a los miembros del panel. Nos acompañen por favor el doctor Luis Miguel Fernández, presidente de TEPSA, doctor Ricardo Ramírez, director encargado de UPME, señor Manuel Mayhuashka, vicepresidente financiero y comercial de Cerrito Capital, y como moderador nos acompaña el doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, a quien me permito introducir. El doctor Cabrales es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en filosofía del Boston College. Trabajó durante 16 años en British Petroleum, los últimos 6 años como vicepresidente jurídico para América Latina. Fue también viceministro de Energía y presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ha sido miembro de las juntas directivas de Ocensa, Casa Editorial El Tiempo, CENIT, ISA y SAGEN, entre otras. Y hoy es el presidente de Naturgas. Bienvenido, doctor Cabrales. Adelante, todo suyo este escenario. Bueno, un saludo muy especial aquí a los comisionados de la CRE, que los estoy viendo aquí al frente, y a los panelistas para discutir un poco este tema muy importante, muy interesante y muy fundamental para los dos sectores, ¿no? El sector de gas y creemos nosotros que también para el sector eléctrico. Entonces claramente es un tema que une y que integra los dos sectores en una perfecta combinación, simbiosis como debe ser. Yo quisiera pedirle a los panelistas digamos una aproximación de unos 5 o 7 minutos al tema, que expresen, digamos, la posición que han tenido sobre el tema de una eventual terminal de regasificación en el Pacífico colombiano. Y por supuesto quisiera comenzar con Ricardo, que desde la UME han liderado este tema, creo que de una manera impecable. La verdad, yo siempre he sido muy hincha de Ricardo de la UME, de la labor de la UME y la calidad técnica que tiene la UME. Y quisiera comenzar con él y tal vez después Manuel y Luis Miguel para que pongan, digamos, su posición sobre el tema, y por supuesto trataré yo ya en las preguntas de recoger las inquietudes y los interrogantes que han planteado, digamos, distintos sectores, incluyendo por supuesto Naturgas, sobre el tema. Entonces, doctor Ricardo. Gracias, mi doctor Cabrales. Voy a aprovechar estos 5 minutos para comentarles en qué hemos avanzado en este último año en este proceso. Tal vez en otro foro calificábamos este proceso como un proceso de alta incertidumbre, tanto digamos del lado de la oferta como del lado de la demanda. Desde el punto de vista de oferta, en el último año no ha habido mucha información adicional que nos permita cambiar, digamos, la perspectiva que teníamos en cuanto a la oferta. Quizá, digamos, algunos avances en conocimiento geológico del offshore, pero esencialmente las declaraciones de los agentes, la certificación de reservas que presentan en la agencia indican que seguimos enfrentando un escenario con declinación en la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, hay información adicional que contribuye al análisis del tema y que básicamente se genera por la forma como quedó diseñada la UME. La unidad tiene la posibilidad de ver integralmente el sector de energía, y para este año nosotros vamos a invitarlos a que nos ayuden a analizar el primer plan de líquidos que va a presentar la unidad, y este plan genera 2 elementos de información muy interesantes. El primero es analizando, digamos, las perspectivas de producción que tienen que ver con el plan de gas, ¿no? Que tiene que ver con el plan de gas. Analizando las perspectivas digamos, de crecimiento de refinados,
se observa un crecimiento que si no hacemos nada a nivel de, digamos, de energéticos limpios, será del orden del 8% anual en gasolina. Un crecimiento muy alto, muy alto. Ese crecimiento obliga a que uno también se haga la pregunta de cómo lo vamos a alimentar, cómo vamos a atender, si hay que importar crudo o no. Y allá aparece, digamos, el primer elemento donde se presenta una convergencia con el sector de gas. Los 1.600 millones de reservas de barriles de reservas de crudo que tenemos solo podrán incrementarse, digamos, podrán incrementarse con más seguridad si le echamos mano a lo descubierto no desarrollado. Y dentro de esas reservas, las más probables son las de producción incremental, que para nosotros deberían ser las primeras que desarrollemos, con un componente, digamos, alto de consumo de gas natural, que es el que está metido, digamos, en nuestras proyecciones de demanda y es uno de los que más controversia generan. ¿Por qué la UCME sigue insistiendo en que va a haber una demanda alta de gas natural? Nosotros vemos que, de acuerdo con las expectativas de crecimiento de demanda de refinados, vamos a tener que utilizar esos recursos y se va a generar esa demanda de gas que puede ser, digamos, por parte de Ecopetrol como operador de uno de los principales campos o puede ser de otro, pero es el recurso, digamos, más interesante que tenemos para asegurar que podamos alimentar nuestras refinerías. Y el otro tema que también tiene que ver con demanda de gas y que también lo genera el plan de líquidos es que vamos a tener que pensar o en ampliar refinerías, es un tema, digamos, controversial en esta coyuntura, o importar si seguimos creciendo al 8. Y eso, si la decisión es ampliar refinerías, cualquiera que sea la gente, va a tener que consumir gas natural. Entonces nosotros pensamos que esas dos demandas que han generado, digamos, como comenté hace unos minutos, controversia, para nosotros se siguen presentando en un futuro y coinciden, digamos, en el caso de los de producción incremental, con lo que Ecopetrol les dice a los accionistas, con lo que están certificadas, con la información que se está certificando reservas, y, como les digo, con la perspectiva pues, de abastecimiento de la demanda nacional. Por otra parte, en otros sectores, digamos, de demanda, en el último año, pues hemos revisado las demandas de algunos sectores, vemos con preocupación, como lo ve, digamos, también el gremio, el estancamiento del crecimiento de la demanda de gas natural vehicular. Hay que hacer algo, consideramos que como energético de transición hacia un uso más limpio de los energéticos en el sector transporte, tenemos que trabajar en gas natural vehicular, pero pues, las perspectivas lamentablemente siguen siendo muy moderadas en cuanto a, digamos, crecimiento cero. Y vamos a revisar la demanda industrial, nuestros modelos pues, para ajustar digamos, el consolidado de demanda. Eso básicamente es lo que nosotros podemos decir que ha evolucionado la información en el último año y pues, cómo incide, digamos, en el balance. Desde otro punto de vista también me parece importante en este foro comentarles, ya empezamos la estructuración de la ingeniería conceptual de la planta de regasificación. Esperamos digamos, en corto tiempo poder compartir con ustedes uno de los productos más interesantes de ese estudio es cuál es el esquema, que también genera preocupaciones. Si vamos a tener una inversión inflexible un día o qué tipo digamos, de planta de regasificación vamos a utilizar. Entonces, en los próximos meses muy seguramente los vamos a invitar a que nos hagan comentarios sobre los análisis que hace el consultor sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Orlando, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Siempre es grato, muchas gracias al CAC, siempre es grato estar aquí con el sector en estos temas. A ver, sobre el tema de la planta de regasificación, un resumen muy rápido. Colombia desde hace años está condenada a consumir gas. Nos condenamos en la matriz y condenan en el buen sentido de la palabra. Es un éxito de la política que se ha hecho en este país que tengamos esa cantidad de residentes consumiendo gas, la industria, el transporte. Y tenemos un parque térmico que necesitamos, un parque térmico que, como todos saben, la norma le da el último nivel de prioridad en el tema del gas y un parque térmico que consume de vez en cuando. Entonces,
no podemos prescindir del gas y lo que está adelante entre gestión de gas, hay que ver qué es lo menos incierto. Aquí le voy a copiar palabras a Ricardo que lo vi en un foro hace unas semanas. Tenemos por delante la gestión de los yacimientos del offshore, del fracking o de ampliar la planta que tenemos hoy en el Atlántico, que requiere una infraestructura muy larga y muy costosa, o la importación desde el Pacífico. Si vemos todo eso, lo que más podemos gestionar, lo que menos cuesta y lo que requerimos es la planta de regasificación. Ya estamos en una discusión de cuál va a ser el esquema y ahí pues ahora tendremos el debate, pero la posición mía, la posición de Cerrito Capital, pues que hemos analizado este tema ya de bastantes años, es que necesitamos esto, lo necesitamos pronto y necesitamos abordarlo, digamos, de manera arrojada, porque vamos a tener un tema bien particular y es el tema del gasoducto. Ese tema del gasoducto nos vamos a encontrar pues con las tardanzas típicas que se está demorando el sector en construir, y por esa razón es muy importante que las cosas las hagamos con toda celeridad. Buenos días, gracias Alberto por la invitación. Yo voy a hablar un poco desde la óptica del generador térmico. Colombia tiene un sistema hidrotérmico con una composición 70% capacidad hidráulica, 30% capacidad térmica. Una capacidad hidráulica que no cuenta con capacidad de regulación interanual. O sea, necesariamente, ante fenómenos críticos, requerimos que cada una de las plantas térmicas instaladas en Colombia operen a plena capacidad y en situaciones críticas proveemos hasta el 50% del total de la demanda, como se ha visto en los pasados fenómenos de Niño. De este 30% de capacidad térmica instalada, la gran mayoría de esta capacidad corresponde a plantas a gas, ciclos combinados. El sector gas y el sector termoeléctrico tiene una sinergia bastante cercana. Las plantas térmicas se asentaron cerca a los grandes centros de producción de gas, principalmente en la costa atlántica y en su momento en el interior del país. Son plantas térmicas, la mayoría ciclos combinados, muy modernas, eficientes, y a su vez el sector gas se desarrolló y penetró de manera importante en la matriz energética del país gracias a esos contratos de largo plazo de suministro y transporte de gas con los cuales las plantas térmicas han venido respaldando sus obligaciones de energía firme. Pero eventualmente comenzó a declinar la capacidad de producción de gas, o sencillamente nosotros los generadores térmicos no encontrábamos suficiente capacidad o contratos de largo plazo de suministro, y ante esa situación se dieron ejemplos como por ejemplo en los decretos de priorización de uso de gas. Las plantas térmicas cayeron al lugar número 11 de 12 posibles y la única solución que se encontró en su momento fue el respaldo de las obligaciones de energía firme con combustibles líquidos. Obviamente esto tiene un impacto significativo en el costo de prestación de servicio de las térmicas cuando se requieren, pero funcionan. En ese sentido es importante recalcar que las plantas térmicas no son costosas per se, son plantas térmicas eficientes, son plantas que requiere el sistema en situaciones críticas, que no podemos prescindir de una sola de las plantas que tenemos instaladas en el momento, y lo que hay que propender es llevarles el combustible más eficiente que permitan que sigan prestando su servicio a costos eficientes. En ese sentido, la Comisión de Regulación inició el proceso de desarrollo regulatorio que desembocó en la construcción de la planta de regasificación de la costa atlántica, y hoy en día podemos afirmar que aproximadamente el 40% de la capacidad de generación térmica puede seguir aportando su energía con un combustible eficiente, económico y ambientalmente sostenible, como es el gas natural que proviene de la planta de regasificación. En ese sentido, considero que es más eficiente para Colombia buscar alternativas que garanticen que un combustible eficiente y económico como el gas natural llegue a las plantas térmicas del interior, que son tecnologías ciclos combinados, que es de lo más eficiente que existe en tecnología de generación convencional. Muy bien Luis Miguel, muchas gracias.
Yo creo que hay un tema y es antes de entrar a las preguntas, quiero hacer un comentario y es la importancia que tiene el sector térmico para el desarrollo de los nuevos campos en Colombia. Si ustedes ven los últimos 10 años, los descubrimientos principales han sido, digamos, en las cuencas del Caribe colombiano, costa adentro. Estamos hablando desde la creciente en el 2006 y hacia adelante, pues lo que ha descubierto Canacol y Jocol. Sin el sector térmico del Caribe colombiano, esos desarrollos probablemente hubieran tenido muchos problemas para salir adelante. Entonces, la importancia, digamos, de desarrollar los recursos locales en Colombia, de hidrocarburos, particularmente de gas, y la participación del sector térmico es fundamental en esto. Y ojalá tuviéramos más. De hecho, uno quisiera tratar de que la generación térmica se hiciera mucho más a gas, y por supuesto lo que se hizo ahorita en el Caribe con la regasificación, pues es un paso en esa dirección. Pero inclusive, como ya ha sucedido en estos descubrimientos en los últimos 10 años, ojalá los recursos locales estén muy apalancados por el desarrollo térmico y ese respaldo térmico que cada vez es más importante para la generación renovable de electricidad. Y esa situación se nos va, digamos, a profundizar aún más en la medida en que, si la apuesta del país es que haya una mayor penetración de energía renovable no convencional, que es intermitente por naturaleza, el respaldo térmico va a ser inclusive aún más importante de lo que ya ha sido. Entonces, esa es una consideración que es importante tener aquí en este debate. Yo quisiera comenzar con Luis Miguel, un poco que nos cuente muy rápidamente, tipo Parlamento Británico, de cómo ha sido la experiencia del grupo térmico con la regasificación después de 4 años de haberse implementado el esquema. Cómo ve él, aunque ya lo ha cubierto en la introducción, esa complementariedad de la generación térmica con gas y la generación hidráulica. ¿Cómo ve él el esquema después de estos 4 años? Uno oye algunas voces que muestran, digamos, alguna aproximación crítica diciendo que es un esquema cerrado, que no es un esquema abierto, que lo que deberíamos tener hacia adelante son esquemas más abiertos donde, digamos, la demanda en general pueda acceder a esa infraestructura de regasificación. Digamos, ¿qué nos podrías decir, Luis Miguel, sobre esas voces que no son muy numerosas, pero que están presentes y que son importantes, sobre el esquema que se introdujo y la experiencia que han tenido ustedes hasta el momento? Con respecto a la complementariedad entre la generación térmica e hidráulica, si tú analizas, o sea, si se analiza más bien en la composición de la generación en situaciones normales y en situaciones críticas, se ve en situación crítica la reducción de la componente hidráulica en la generación, la cual es obviamente suplida por el aumento de la generación térmica en situaciones críticas. Ahí, como lo mencioné anteriormente, el 50% de la demanda es suplida por la generación térmica en situaciones críticas, y obviamente esa generación térmica, idealmente, en cuanto mayor acceso a gas natural tenga, pues nos genera una situación de costos eficientes y nos permite ser una economía más competitiva. Ahora bien, en cuanto al esquema de la costa atlántica, que tú mencionas que hay voces que puedan afirmar que es un esquema cerrado, la evolución regulatoria que esto tuvo, y me voy a referir a la resolución 054 del 2012, que fue el primer esquema regulatorio que la Comisión emitió para comentarios de los agentes, establecía que la planta iba a prestar servicios, o más bien sería pagada por distintas áreas de la economía, el sector gas un pedazo y obviamente el sector eléctrico un pedazo más significativo. Sin embargo, probablemente en el desarrollo regulatorio hubo manifestaciones de distintos sectores en no querer asumir el costo asociado a la infraestructura, y el desarrollo de la regulación definitiva estableció que era 100% pagada por el sector eléctrico. Digamos que eso es
resultado de una evolución regulatoria en donde se estableció en el mercado unas alternativas de remuneración a distintos componentes de los consumidores, y me imagino que como resultado de los comentarios de esos distintos componentes, finalmente terminó pagándola a quien más la necesitaba. Muy bien. Por supuesto, Ricardo y Manuel, si quieren saltar sobre alguna de las preguntas, digamos, no hay un orden en particular, comencé con Luis Miguel, pero abiertos a los comentarios sobre las distintas preguntas que tengan. Si no hay ningún comentario sobre esto, salto a la siguiente. Dame un segundo. Yo creo que Luis Miguel tiene razón. Aquí lo que sucedió hubo una expresión en un momento en la 054, el arrojo del regulador fue tremendo. El arrojo dijo se necesitan 2 plantas. 2012 y en 2010 se había hecho en un estudio. La del Atlántico y la del Pacífico se pagan con unas proporciones que tenía una parte el térmico, otra parte el no térmico. Y saltó un debate tremendo en toda la sociedad colombiana. Ahí entonces la decisión fue menos regulatoria y creo que fue más política. Y creo que el gobierno dijo, ¿a dónde puedo llegar a ser más valiente para que esto salga sin tocar tanto a la industria? Porque la industria se vino muy fuerte diciendo que no quería pagar la planta. Y salió la del Atlántico y salió con este esquema, que es a través del esquema de restricciones, inclusive un cálculo de la UME bastante único, que fue un cálculo de N-1 en confiabilidad. Y salió así. Entonces digamos que esto fue un resultado de un debate político en donde la sociedad en un momento dijo, yo no la quiero pagar. Entonces la están pagando los señores térmicos por eso, y el resto lo está pagando el sector eléctrico. Entonces, un recuerdo en la historia. Interesante. Un comentario adicional sobre si fue o no, digamos, una decisión acertada y si los beneficios que están dando vale la pena, digamos, analizar que aún sin haber enfrentado un fenómeno del Niño, ya esta planta ha contribuido a atender algunos mantenimientos de una manera más confiable. Ya no, pues, por nuestros ejercicios, seguramente en la realidad, el costo de las restricciones por generación con líquidos ya no se da, digamos, eso ya se está dando. Entonces, evidentemente, digamos, esta planta, los beneficios que trae son claros. Bien. Yo añadiría un punto adicional a lo que menciona Ricardo. En situaciones en donde han habido mantenimientos en los campos productores actuales, la planta de regasificación ha suplido el gas que ha sido necesario ante la salida de capacidad de producción en mantenimientos puntuales. O sea, ya se están viendo naturalmente beneficios de contar hoy en día el país con esa infraestructura de confiabilidad. Muy bien, pasemos al otro tema que yo tenía es, pues una de las variables, no la única, pero una de las variables fundamentales en esta conexión del país con el mercado internacional de gas es, por supuesto, la transformación que ha tenido el mercado de gas natural licuado en el mundo, donde el gas natural licuado pues ha ganado, digamos, una dinámica y le ha dado una liquidez al mercado de gas de una manera impresionante, y eso, pues uno pensaría que eso se va a profundizar cada vez más, donde uno ve las proyecciones internacionales de importación entre países, ya no se va a hacer tanto por tuberías, sino por gas natural licuado, que le da pues obviamente mucha más flexibilidad y dinamismo, digamos, al mercado de gas. Esa es una variable fundamental, digamos, en esta toma de decisiones de conectar al país con el mercado internacional, además, por supuesto, de las consideraciones internas que ya se han mencionado. Y mucho se habla sobre si esta situación que tenemos actualmente de mucha liquidez, donde en los próximos años se van a construir terminales de liquefacción y se va a ampliar la capacidad de liquefacción del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Australia, y eso le va a dar una liquidez tal al mercado que vamos a tener precios muy competitivos y muy razonables de gas natural licuado. La pregunta a los panelistas es ¿cómo ven esa situación, digamos, esta situación actual que ya vemos y que se proyecta para los próximos años de precios bastante buenos en el mercado internacional? ¿Cómo lo ven más a mediano, largo plazo? Si esos precios que uno está viendo más o menos entre 5 o 6 dólares millón de BTU
se pueden sostener en el tiempo, uno, y dos, si quisiéramos, que es lo que uno pensaría que sería más la regasificación del Pacífico, comprometer demanda local de gas, no tanto demanda térmica, y ahorita miramos ese tema, pero demanda local de gas, pues es fundamental para la competitividad del sector poder acceder a precios muy competitivos, es fundamental poder acceder a precios de GNL muy competitivos. ¿Cómo ven esa situación, digamos ya más mediano largo plazo, en la medida en que si vamos a necesitar esta terminal de regasificación hacia el año 24-25, cómo ven la situación del mercado y si podríamos acceder sobre toda esta demanda de gas que es muy sensible, como ya lo hemos visto y ya lo mencionó Ricardo, cómo es esa situación a largo plazo para poder sostener esos precios y acceder a precios razonables que no vayan a afectar la competitividad del sector. El que quiera, no hay orden. Si quieres. Bueno, si quieres yo repaso algunas cifras frías del mercado de GNL. Digamos, la capacidad de licuefacción disponible el año 2016 eran 340 millones de toneladas por año. La demanda o el consumo del 2016 fueron 263 millones de toneladas por año. Presentó un crecimiento del 7% versus el año 2015, pero naturalmente se evidencia una amplitud en la capacidad de licuefacción versus la demanda real del año. El año 2016 entraron 36 millones de toneladas por año de capacidad de licuefacción, de los cuales 9 millones de toneladas por año están ubicadas en el Golfo de México, en Estados Unidos, muy cerca, obviamente, de nuestro vecindario. Esto equivale al 11,8% de la capacidad nueva que entró en el año 2016. En el año 2017 se encuentra en construcción una capacidad de 114,6 millones de toneladas por año, de los cuales el 50% de esa nueva capacidad, 57,6 millones de toneladas por año, se está construyendo en el Golfo de México, en Estados Unidos. O sea, en nuestra región, en país en donde tenemos tratado de libre comercio suscrito, se está ampliando la mayor capacidad de licuefacción en este momento. Existe con corte a diciembre de 2016 una flota de 478 barcos metaneros, que es esencial para esta industria contar con los medios de transporte del hidrocarburo. A finales del 2016, las órdenes de construcción de nuevos barcos ascendieron a 137 nuevos barcos metaneros, de los cuales 121 tienen una capacidad de transporte superior a los 50.000 metros cúbicos. 64 de estas embarcaciones están proyectadas a entrar en servicio en el año 2017. El costo de flete de un barco metanero de unos 160.000 metros cúbicos ascendió en el 2016 a $33.000 aproximadamente el día. El año 2015 este costo ascendió a $36.000 día, es decir, está bajando también los costos de fletes asociados a este servicio. Las transacciones spot del año 2016 ascendieron al 28% del total del volumen transado de GNL a nivel mundial. Es decir, aproximadamente una tercera parte de las transacciones totales de GNL a nivel mundial se están desarrollando a nivel spot. Y se proyecta para el año 2022 un crecimiento de la capacidad instalada de aproximadamente un 35% adicional a la que existe hoy. Es decir, dicen los expertos o establecen los expertos que por lo menos al año 2025-2022 el mercado de GNL va a estar bastante largo y bastante líquido. Eso se refleja también en el comportamiento de los precios de GNL Spot, en donde se ven precios muy inferiores a los que se han visto anteriormente y una convergencia, digamos, en precios de GNL de distintos marcadores como el precio asiático, con el marcador de Europa, el NBP. Definitivamente estamos en una coyuntura de precios de GNL muy beneficiosos para los compradores y esta, digamos, actividad de construcción de nuevas plantas de licuefacción permiten prever en el mediano plazo unos precios de GNL
bastante competitivos. Esa es la visión, lo que nosotros concluimos de acuerdo con las estadísticas de capacidad tanto de producción como a nivel de transporte de GNL. No sé si quieren, digamos que ahí la proyección es que el tema empieza a estrecharse a partir del 24 o 25, digamos, por lo menos a la que dicen las agencias internacionales. ¿Ustedes cómo lo ven de lo que han visto de la literatura? Yo sé que Manuel es gomoso del tema. Mira, ¿Cómo lo ha visto en la literatura internacional? Mira, el tema es que en la adivinanza de los hidrocarburos lo único que puede hacer uno es fallar en los precios. Sin embargo, lo que sí ve uno en el corto plazo es un tren de precios bajos por la liquidez que sucede. Y también uno lo que se da cuenta es que si algo se ha incorporado en la matriz energética mundial que ha ayudado a hacerla más limpia, es la revolución del gas de esquistos de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha limpiado más el mundo reemplazando carbón por gas de esquistos que las renovables en Europa. Y unas con subsidio y otras sin no, y otras sin subsidio. Entonces el gas es muy potente, sigue siendo potente y es una solución importante. Entonces uno pensaría que ahí, pues yo pensaría que el mercado sí va a ser más líquido. Sin embargo, si tenemos la planta de regasificación en el Pacífico, en el primer momento lo que tenemos que ver es qué demanda podría acceder a un contrato. Ese es el gran reto y sería la demanda del occidente. ¿Sí? Porque es la más cercana, la que tendría menos costos de transporte, la que la tiene al lado. Esa es la que debería entrar y hay que ver el tamaño para ver si se pueden hacer contratos. Nosotros hace unos años estuvimos en Inglaterra y en Noruega hablando con los diferentes proveedores de gas natural, particularmente para los térmicos. Y les decíamos, mira, lo que necesitamos es un contrato de este tipo. Es un contrato de una cantidad de gas, cada 5 años, no sabemos cuándo y no sabemos cuánto dure el contrato. Casi se enloquecen. ¿Sí? Que ahí se enloquecen tratando de hacer un contrato de ese tipo. Entonces, en el tema de confiabilidad, si no hay una demanda base grande, va a ser difícil hacer el contrato. Entonces, si estamos en confiabilidad y todavía tenemos suministro los primeros años, yo pensaría que vamos a tener un barco parqueado listo para momentos esporádicos. Y cuando tengamos el momento del suministro, ahí sí vamos a poder hacer contratos y en ese momento ese gas va a ser lo mejor que podamos conseguir porque no vamos a tener alternativa. Pero es interesante ver, Manuel, si uno quisiera en este momento cubrir demanda, digamos, no térmica y negociar un contrato, digamos, a largo plazo para demanda no térmica, ¿cómo se vería eso? Digamos, ¿habría mercado? ¿A largo plazo para demanda no térmica? No, sí lo conseguís, pero lo que tenés que tener una demanda no térmica lista para levantar la mano y decir, listo, yo me voy por este gas. Claro, sí, entrar en un contrato a largo plazo, un distribuidor en el occidente del país. Lo mejor que puede pasar es que nos agarre el tren de ahora. Exacto. Porque ahí lo agarramos en precios Pero valdría buenos. la pena hacer ese ejercicio hoy, de mirar si parte de esa eventual entrada del gas importado hacia el occidente del país podría, digamos, entre comillas, mantener la competitividad de precio para ese sector, para esa demanda no eléctrica. Sí, yo pienso que en ese sentido un contrato para demanda no térmica de largo plazo estable tendría que incorporar, digamos, la situación actual de liquidez que hay en el mercado. Sin ninguna duda, un contrato de largo plazo por una demanda estable no térmica tendría los beneficios que hoy en día se están registrando en el mercado en cuanto a los niveles de precios gracias al exceso de capacidad que está disponible, más la que está en capacidad en proceso de construcción. Es más, inclusive se está dando una coyuntura en donde ya algunos de los primeros trenes que se contrataron a largo plazo, pues ya están venciendo esos contratos y tienen de nuevo que entrar en el mercado a tratar de colocar esas nuevas cantidades ya sin el peso de tener que amortizar el costo de inversión de desarrollo de esos primeros trenes. Ricardo, ahí hay un tema digamos que una de algunas de las preocupaciones que se han planteado en cuanto a la metodología de proyección de oferta y demanda, que ya lo mencionaste y necesariamente pues un tema obligado. Y ahí hay, digamos, principalmente dos consideraciones. Una es, digamos, cómo se está calculando la oferta y, por supuesto, cómo se calcula la demanda.
En la oferta, pues uno ve que la UME, digamos que el escenario al cual uno llega es que para hacer el cruce del balance, que en este momento nos está dando principios del año 24, alrededor del año 24, para hacer ese cruce se toma un escenario muy ácido de oferta y un escenario, digamos, muy optimista de demanda. Por supuesto, nosotros, más que nosotros, somos los más interesados en que haya crecimientos de demanda muy importantes y eso debería, digamos, inclusive ayudarle a Ricardo en su análisis de la infraestructura de líquidos, poder ojalá contar con menos infraestructura de líquidos como el diésel y más uso del gas natural en el sector de transporte, por ejemplo, poder reemplazar el gas natural con el diésel con el gas natural para el sector de transporte, y eso debería ayudarte a los requerimientos de infraestructura de líquidos que tiene el país y que ya mencionó Ricardo. Pero uno ve ahí, por ejemplo, en el tema de la oferta, solamente se tienen las declaraciones de producción, no se tiene en cuenta, digamos, que inclusive la misma UME lo hace, un escenario, digamos, más medio, donde además de las declaraciones de producción, pues hay desarrollos que no son hipotéticos ni planes de exploración en un futuro lejano, sino actividad concreta que está sucediendo en Colombia y que no salen esas declaraciones de producción porque todavía no hay una infraestructura de evacuación asociada a esos nuevos desarrollos. Lo mismo, este debate que mencionaba ya Ricardo sobre el tema de la demanda petrolera, donde uno ve que pues, la UME sigue incluyendo dentro de la demanda de gas la demanda petrolera, que está asociada a proyectos de recuperación secundaria que en este momento no están aprobados y que probablemente con los precios de crudo actuales probablemente no se den. Inclusive en alguno de esos proyectos alguien me decía el otro día que están considerando generación de vapor no con gas sino con carbón. Entonces uno ve que en ese escenario de demanda se está metiendo esa demanda petrolera que todavía no está muy clara. Por supuesto, repito, ojalá desde el punto de vista nuestro de Naturgas, ojalá haya toda la demanda del mundo. Es decir, ese es el interés nuestro principalísimo, que haya mucha demanda en el sector térmico, en el sector de transporte, en el sector petrolero, etcétera. Pero uno no está viendo eso y los productores dicen de manera reiterada, no estamos viendo esa demanda, pero a pesar de eso se está incluyendo. Entonces hay unas consideraciones ahí sobre el tema de oferta y demanda que es importante, Ricardo, de pronto hacer un comentario sobre eso, y también en el análisis que hace la UME, uno ve que puede existir una, digamos, para justificar la entrada de la regasificación en el año 21, se justifica por confiabilidad. Y uno lo que ve es que podría haber una sobreestimación en los beneficios de la confiabilidad. Y para basar y para justificar el adelanto, la UME mete un número de demanda desabastecida de 13 millones de pies cúbicos día de gas. Si uno mete, digamos, una demanda desabastecida de 13 millones de pies cúbicos día de gas, estamos hablando de entre 4 y 5 días de producción en Colombia. Pues hemos tenido problemas de confiabilidad, pero no creo que de esa dimensión. Por supuesto, cuando uno incluye esa variable, pues justifica, digamos, inclusive casi que traer gas de la luna, un poco para exagerar el punto. Pero ahí eso es una consideración que preocupa desde el punto de vista de la confiabilidad. Entonces hay temas de oferta y demanda, de que el cruce, obviamente cuando uno coge una oferta muy ácida, con una demanda muy optimista, pues obviamente el cruce siempre te va a dar más hacia acá. 2, el tema de confiabilidad, y por supuesto 3, y es una consideración importante para los sectores que hemos expresado la preocupación sobre el costo adicional, y ahorita hablamos del tema de la estampilla, sobre el tema de la competitividad del gas en el país, que la hemos perdido. No hay que ser, digamos, científico para decir esto. Sí tenemos una preocupación de que hemos perdido competitividad y que la demanda está bastante estable. Entonces uno ve
unas proyecciones de crecimiento de demanda que no se están ajustando a la realidad. Y repito, ojalá que no fuera así, pero esa es la situación que tenemos hoy, y cualquier costo adicional e ineficiencia que uno le ponga al sistema, pues va a comprometer aún más esa competitividad. Bueno, gracias. Bastante larga la pregunta, doctor Cabrales. Inevitablemente. Bueno. No, te va a apuntarla. ¿Qué tan, digamos, ácidos hemos sido en la previsión de oferta? Nosotros estamos echándole mano a lo institucional. En el caso de la oferta, por ahí en la época que Manuel era vice, hubo necesidad de pensar en cómo planear a largo plazo con este sector que tiene tanta incertidumbre. Y se desarrollaron las famosas declaraciones de producción, que es el primer, digamos, insumo que tenemos nosotros para la previsión de oferta. La contrastamos con otro elemento que usted, doctor Carlos, también conoce a la NH, que fue presidente, que son los planes de producción que los operadores de campos presentan a la NH para certificar sus reservas. Esas dos fuentes de información públicas, oficiales, son las que nos dan, digamos, la tendencia que hemos venido presentando en los 2 últimos años. Efectivamente, como hablábamos, digamos, en la reunión preparatoria de este foro, es posible que algunos agentes sean demasiado conservadores y que si no cuentan con la infraestructura de transporte que les permita monetizar sus reservas, pues no la declaren. Eso puede ser posible, y este año pues vamos a hacer una invitación digamos, a aquellos operadores de campo que no tengan infraestructura y que por esa razón no han declarado reservas, declarado producción disponible para ente firme, que lo hagan y haremos los ajustes respectivos. Pero con la información que tenemos hoy, pensamos que lo prudente y lo adecuado es trabajar con esas declaraciones de los mismos productores. No son, digamos, posiciones de excesiva prudencia del planificador, sino la información que formalmente están entregando esas dos agencias al Ministerio y a la NH. Digamos, esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda sobre la demanda del sector petrolero y la manifestación de que los productores dicen que eso no se va a presentar. Nosotros hemos tratado digamos, de analizar esa posición de diferentes maneras. La primera es preguntando directamente al productor. Lo hicimos hace 4 meses a Ecopetrol. ¿Cuál era la demanda que había para la producción incremental de Magdalena Medio? Ecopetrol nos contestó, es una carta que puede ser pública, que efectivamente, digamos, aún no se han decidido esos proyectos, que el proyecto piloto, digamos del caso particular de Teca, está avanzando satisfactoriamente y que a finales de este año probablemente tiene un resultado. Esa es una fuente de información. Pero también consultamos qué le dicen a los accionistas, no qué sale por los medios, sino qué información le están entregando los operadores, específicamente Ecopetrol, a los accionistas. Y si ustedes ven en el informe que reporta Ecopetrol para la SEC, ahí está claramente, digamos, que dentro de las estrategias de incrementar valor a la compañía a través de incremento de reservas, una de las principales son los proyectos de producción incremental. Entonces nos parece que esa información es bastante seria, como para que nosotros también la utilicemos para hacer nuestras proyecciones de demanda. Porque es una información pues que nada menos la información que le da valor a la compañía, y buena parte se apoya, como acabo de decir, en los temas de producción incremental. De manera que nosotros pensamos que esos proyectos, y además con la información que tenemos, que mencioné, de nuestro plan de líquidos, vemos que lo más probable es que eso se dé. Si efectivamente, digamos, eso no se llega a dar por parte de todos los operadores que tienen, digamos, campos de producción incremental, pues seguramente habrá que hacer la revisión, pero hoy, con la información escrita, pública, con nuestras proyecciones, consideramos que es sensato, prudente, mantener esa proyección de demanda. Y el último tema, que es el de confiabilidad versus abastecimiento, nosotros nos hemos mantenido desde el 2014, 2015 y 2016 ahora, 17, viendo el cruce oferta y demanda en el 2023. En la última revisión se nos postergaron unos meses, la demanda ha caído, 2024. Ahora, los análisis que hemos hecho es que sería deseable, aunque ya vemos que eso no va a ser factible hacerlo, traerla a 2021, por confiabilidad. Pero
pero realmente ya estamos 2017, 2018 vamos a abrir una convocatoria, la adjudicamos 2019, ya 2021 es una fecha que así quisiéramos, por confiabilidad, no es viable hacerlo. Con los tiempos de construcción de un gasoducto aquí en nuestro país, pues, por lo menos 2023, 2024, es una, digamos, una posibilidad digamos, de incrementar la confiabilidad hasta el suroccidente que no se va a dar en la práctica. Es una discusión que no tiene mucho sentido ya. Yo quería simplemente hacer una anotación histórica. En el año 2011, la UPE mencionó sobre la probable ocurrencia de un fenómeno de Niño en el verano 15-16. El balance oferta y demanda de gas establecía un déficit coyuntural en el 15-16 en caso de presentarse un fenómeno crítico, como efectivamente ocurrió. Si hubiéramos contado con la planta de regasificación en ese momento, definitivamente el impacto hubiera sido mucho menor. Si comparamos un fenómeno de Niño con gas y un fenómeno de Niño sin gas, podemos comparar años 2009-2010, 2015-2016. En el fenómeno de Niño 2009-2010, el precio de bolsa creo que rara vez superó los 400 pesos por kilovatio hora. En el pasado fenómeno de Niño, vimos precios de bolsa superiores al $1.000.000 y en promedio los precios de bolsa estuvieron por encima de 600 pesos por kilovatio hora. No tomar las decisiones a tiempo genera un costo y ese costo lo termina pagando en su momento. Para el caso del pasado fenómeno de Niño, los generadores térmicos perdimos 720.000 millones de pesos aproximadamente. O sea, esa factura se pagó y la pagamos nosotros los térmicos. Creo que hay que buscar la manera y el esquema para que eso no vuelva a ocurrir y efectivamente contemos con los recursos de confiabilidad para que la generación térmica pueda acceder a un combustible eficiente que va en beneficio naturalmente de la demanda y de la competitividad de nuestra economía y la confiabilidad, por supuesto. Bueno, pues yo traigo aquí un instrumento de la poesía para hablar un poco sobre el tema del planeador. Este es un poema que me acuerdo yo cuando era chiquito, se llama El Pollo Chiras, que viene del costumbrismo colombiano. Esto dijo el pollo Chiras cuando lo iban a matar: dese breve mi señora, ponga el agua a calentar, un carbón echa a la estufa y no cese de soplar, que nos va cogiendo el día y el señor viene a almorzar. Pero escúcheme una cosa que le quiero suplicar, el pescuezo no me tuerza, como lo hace Trinidad. Hay 1000 medios más humanos de dormir un animal y de hacer que dure el sueño para toda la eternidad. Cumpla pues, buena señora, mi postrera voluntad y despácheme prontito, sin dolor y sin crueldad. La señora, que era dama de extrema caridad, se quedó muy confundida al oír lo dicho atrás, estudió el asunto a fondo, consultó en autoridad. Se leyó varios volúmenes, en inglés y en alemán. Compró frascos, ingredientes, un termómetro, un compás, 2 jeringas hipodérmicas y no sé qué cosas más. Y en ensayos y experiencias con tubitos de cristal y en lecturas y consultas, todo el tiempo se le va. Mientras tanto el pollo Chiras canta alegre en el corral, dese breve mi señora, ponga el agua a calentar. No nos puede volver a pasar. Esa es la respuesta estrella del panel, por favor. No nos puede volver a pasar. La respuesta estrella del panel. No nos puede volver a pasar lo que dice Luis Miguel. No, el planeador, si alguien tiene que ser fatalista en esta sala, es el señor Ricardo. No, digamos que yo estoy de acuerdo, y de hecho yo participé en su momento en lo de Cartagena y creo que las decisiones oportunas son importantes, pero también es muy importante que las decisiones oportunas se basen en un análisis, digamos, adecuado, y yo sé que la UME, y repito, he sido testigo presencial de la seriedad de la UME, pero sí existen esos interrogantes sobre las cifras que yo creo que son absolutamente legítimos y eso es lo que nos debe servir de base para tomar decisiones oportunas y apropiadas. Un tema que ha sido, digamos, yo supongo que Manuel ya contestó las preguntas con el poema, así que no le doy más la palabra a Manuel, pero o que cante, sí, la próxima nos hace un show aquí el tema de la demanda beneficiada, ya nos quedan 12 minutos, pero el tema de la demanda beneficiada, tengo un par de temas adicionales, pero uno es ese que ha sido uno de los temas más álgidos
y es que finalmente pues, que pague el que realmente se beneficia del tema. Entonces, ahí un poco lo que uno ve, el análisis que nosotros hemos hecho es que si uno se para de aquí al año 2025, realmente aquí al año 2025 el que se beneficia es principalmente el sector térmico del interior del país. Entonces tendríamos una situación de subsidios cruzados en la cual el sector térmico del interior pagaría menos del 30% de las plantas, pero se beneficiaría entre un 90 y un 100% de la misma, número uno. Número dos, el país después del fenómeno del Niño, el último fenómeno del Niño, ha hablado de por supuesto, reconociendo la infinita importancia del sector térmico en Colombia, idealmente poder migrar de combustibles, digamos, costosos a combustibles menos costosos y procurar una matriz térmica mucho más eficiente, por supuesto sin violar derechos de terceros, etcétera, pero sí procurar migrar hacia eso. Y ya hemos oído de Luis Miguel que el respaldo con gas importado funciona y funciona bastante bien. Uno pensaría que deberíamos migrar con las térmicas del interior del país de la misma forma y que ellas paguen no por lo que consumen, sino por la capacidad que estarían asegurando, que es obviamente muy diferente. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre ese tema, sobre la demanda beneficiada, la participación del sector térmico del interior del país en cubrir el costo de esta infraestructura de regasificación? Comentarios. Si quiere Manuel, dele, cante. No, Orlando. No, yo creo que el sector térmico tiene que participar, pero lo cierto es que tiene que haber un diálogo entre el esquema de la planta y el esquema de la confiabilidad. Ese diálogo asomó en la resolución del precio de escasez. Hay un párrafo que dice que en el momento en que entre la planta el precio de escasez ya no puede ser de líquidos. Entonces asoma un incentivo. Tiene que haber otro incentivo y es que los térmicos puedan pagar en un contrato a largo plazo y tienen que pagar en una proporción que tenga que ser viable para ellos y que puedan tener una asignación de cargos. Si eso se hace, el sector térmico seguro participa y eso falta en la elaboración de la regulación. Miguel. Ricardo. Dale. No, sí. La autoridad, por favor. Nosotros vemos que la demanda térmica en el futuro, a raíz, digamos, de la expectativa de las convencionales, va a ser relativamente baja. Y por contrario, vemos que digamos, los beneficios desde el punto de vista de demanda no van a ser principalmente para el sector térmico. Sin embargo, bajo el esquema de confiabilidad, sí puede tener un beneficio alto y creo que en eso la CREC lo está haciendo bastante bien. Y me parece que si atina a que, digamos, el producto que ofrezca para remunerar la planta vía sector térmico, si atina con eso, yo creo que podemos lograr el mejor de los mundos para todos. Que se abarate la planta, que la estampilla por esa confiabilidad adicional que van a pagar los demás sectores sea mucho más baja y que tengamos un aumento considerable en la confiabilidad eléctrica. Ese es el mejor de los dos mundos y yo creo que lo podemos lograr. Yo pienso como el beneficio no es exclusivamente para el sector térmico de la planta del interior, o sea, naturalmente beneficia a otros sectores consumidores de gas distintos al sector térmico. Ideal tomar como experiencia lo que se hizo en la planta de la costa atlántica y evitar que se susciten esos comentarios de que quedó cerrado y que exclusivamente es para el térmico, porque no lo es. El interior, digamos, tiene otros potenciales consumidores que también necesitan el gas en el interior y estoy seguro que la Comisión encontrará la manera adecuada para remunerar la infraestructura y poderla desarrollar sin perder de vista que los generadores térmicos de la costa, que estamos pagando el
100% de la planta de regasificación de la costa atlántica, ya tenemos un peso significativo en nuestros costos fijos asociados a esa solución que naturalmente es para nuestras necesidades. Para dar un rango de magnitud, el costo fijo de la terminal de regasificación de la costa atlántica tiene un peso de $20 millones anuales. Para el caso de TEPSA, casi un 18% de los ingresos totales de cargo por confiabilidad de la compañía. Y, naturalmente, seguramente tendremos incrementos o reducciones adicionales asociados a las resoluciones 140 que está actualmente vigente en lo que refiere al precio de escasez. Entonces, seguramente encontrarán el camino adecuado para buscar la manera de remunerar y desarrollar la planta de regasificación del Pacífico. Una pregunta para Ricardo, principalmente, y nos quedan 5 minutos, es muy asociado a la infraestructura de transporte, el gasoducto de Buenaventura Yumbo. Obviamente para nadie es un secreto que eso es un proyecto muy difícil, muy complicado, con muchas incertidumbres desde el punto de vista social, ambiental, digamos un proyecto que puede resultar siendo mucho más costoso de lo que se estima. Si la idea aquí es que esta obra se asigne, digamos, se adjudique utilizando el modelo del sector eléctrico en las convocatorias para los proyectos de transmisión, si esa es la idea, como uno lo entiende, y teniendo en cuenta, como seguramente aquí hay gente de compañías de transmisión, que cuando una compañía que está participando en una convocatoria de un proyecto de transmisión eléctrica ve un proyecto muy difícil, muy complejo, con unas incertidumbres muy grandes desde el punto de vista socioambiental, pues naturalmente y de manera absolutamente legítima va a tratar de cubrir esos riesgos y va a meter, digamos, en la propuesta una contingencia muy alta, porque obviamente es un riesgo muy alto que no está dispuesto a asumir. En la medida en que uno debería tratar como planeador y como gobierno, tratar de disminuir al máximo el costo de esa infraestructura, no tendría sentido, Ricardo, poder adelantar de manera muy asertiva y de manera mucho más detallada estudios tanto en la parte social, ambiental, inclusive obtención de licencia ambiental. Yo sé que eso puede ir un poco más allá de lo que uno quisiera como gobierno, pero para tratar de que cuando lleguemos al momento de la convocatoria esa incertidumbre pueda bajarse al máximo de tal manera que el costo sobre el cual se adjudique sea el menor posible. No tendría sentido gastarse una platica en este momento que con toda seguridad, y estoy seguro, se va a recuperar más adelante como gobierno para poderle bajar la incertidumbre social y ambiental al proyecto y que esa infraestructura no nos salga mucho más costosa de lo que se está estimando, y adicionalmente, por supuesto, nos daría un poquito más de tiempo para ver si ojalá salgan desarrollos locales, que yo pues como expresidente de la NH siempre tengo mi esperanza de que podamos desarrollar más los recursos locales, que eso es una tragedia en Colombia, no poder ejecutar más rápidamente nuestra actividad de exploración y de producción. Estoy totalmente seguro que Colombia tiene recursos más que suficientes y uno no debería estar hablando de importación, pero bueno, en el mundo estamos. Pero no valdría la pena meterle un poco más a eso, meterle un poco más de plata, más allá del tema presupuestal, y repito, con toda seguridad lo vamos a recuperar. Muchas gracias por la pregunta, es bien interesante. Nosotros, de acuerdo, haría todo el sentido, digamos, invertir un poco más para reducir incertidumbre, pero voy a comentar qué dificultades tenemos. En el sector eléctrico y con el apoyo, digamos, de grupos de transmisores y de la FN, se está trabajando en ese tema, no a la velocidad que quisiéramos. Pero básicamente lo que uno podría pensar es tratar de utilizar las enseñanzas del desarrollo de las concesiones viales del 4G. La ANI, en ese sentido,
ha logrado llevar el estado de preparación de los proyectos antes de abrir las convocatorias a una etapa más avanzada que la nuestra. Ha llegado a elaborar DAAs, a recomendar ruta y a reducir la incertidumbre en el costo de los predios o manejarlo de manera independiente, digamos, sobre el costo de los predios, que es algo que castiga el valor de los proyectos. Nosotros, sin mucho análisis todavía, pensamos que ese camino puede ser muy interesante, pero requiere varios elementos que no tenemos ahora y que pueden tomar varios años, pero deberíamos empezar a trabajar. Uno es que podamos en la UME llegar hasta esa etapa que es costosa. Manuel decía, eso puede valer 2 o 3% del proyecto. En el caso, por ejemplo, de un gasoducto como el de Buenaventura Jumbo, puede ser 6, 9 millones de dólares, que es el presupuesto de la UME en un año, pero es interesante, puede que digamos ese costo tenga beneficios superiores, muy superiores al que nosotros asumimos. Habría que cambiar la UME. La ANI tiene un batallón de gente, la UME no se diseñó para eso. Habría que cambiar el régimen regulatorio, las convocatorias tendrían que ser distintas, empezaría el gobierno a asumir algún riesgo digamos, de licenciamiento ambiental, eventualmente deseable sería congelar los predios, como se hace en el desarrollo de alguna infraestructura lineal. Todo eso nos parece interesante, y como lo comenté, con la FN tenemos, el Banco Mundial, una línea abierta para analizar eso, también está analizando la CREC. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, no sé si Manuel o Luis Miguel tengan alguna consideración adicional. Bueno, creo que pues obviamente me quedaron algunas cosas, preguntas que tenía aquí, pero creo que se ha cubierto lo más importante, así que muchas gracias a los panelistas y por favor les pido bueno, aquí hay una, máximo 2 preguntitas, Daniel, y muy cortas. Bueno, muy buenos días. Acabo de escuchar que la planta de regasificación de la costa caribe solo la está pagando el sector térmico. Yo preguntaría a dónde debemos dirigir las cuentas de cobro, porque según tengo entendido, nosotros a través de restricciones estamos pagando 3 pesos por kilovatio, o sea, estamos pagando bastante plata. De hecho, esta pregunta va para el doctor Ricardo Ramírez de la UDME, es: la motivación principal para la construcción de la planta de regasificación del Pacífico no fue para brindar gas en periodos de niño. Si fuera así, se pagaría con el cargo por confiabilidad del sector térmico. La motivación principal fue para la reducción de las restricciones, que entre otras pasaron de 6 o 10 pesos a 25 pesos por kilovatio. Entonces la pregunta directa para la UDME es: ¿se ha revisado cuál es el valor, el monto que se ha dejado de pagar, que nos hemos ahorrado por ese tema de restricciones? Porque realmente nosotros desde la demanda vemos que la planta de regasificación sí está ahí, pero que las restricciones se incrementaron sustancialmente. Si me permites, yo me refería al sector eléctrico, que paga la planta de regasificación del Atlántico, el 50% vía el ingreso regulado. Ahora, el racional detrás de eso es poder atender las restricciones con gas natural en vez de tenerlas que atender con combustibles líquidos o diésel principalmente. La estimación que se hizo de la relación costo-beneficio es que al no contar con gas y tener que atender las restricciones con combustibles líquidos en reemplazo del gas, eso representaba un costo para la totalidad de la demanda de energía de $600 millones anuales. Y eso equivale a un costo por kilovatio, teniendo en cuenta la demanda diaria actual, del orden de unos 27 pesos por kilovatio en restricciones, mientras que el componente del IR equivale a 1 peso de restricciones aproximadamente. Entonces, obviamente una relación costo-beneficio de pagar ese
49% de la planta de regasificación a través de restricciones, que tiene un costo de $1 por kilovatio aproximadamente, versus los potenciales $600 millones en combustibles líquidos para atender la generación de seguridad, que tiene un costo de $27 por kilovatio. Entonces, definitivamente hay un beneficio evidente para la demanda. No lo hemos hecho, Daniel. Vale la pena hacerlo, pero le comento lo siguiente, complementando lo que dice Luis Miguel. No vemos en nuestro plan de expansión que tenemos ahora líquidos en todo el horizonte de producción. No hay, desaparecieron líquidos. Con eso, digamos, con estas cifras que acaba de comentar Luis Miguel, los beneficios tienen que darse. Vamos a evaluarlo.